Bien, ¿qué vamos a hacer el día de hoy? El día de hoy hay una... Andrea García, no la conozco, ¿quién es? Alguien que pregunte o que llame, yo no la conozco, Andrea García. Si es Es compañera. nuestra compañera, Miss. ¿Sí es? Sí es. Sí. A Milka sí la conozco. Bueno, ya. Entonces, hoy vamos a... Seguimos en lo que es fluidos en reposo y cuerpos con aleaciones y el tema de las fuerzas que hay, ¿no? También cuando estos cuerpos se sumergen en líquidos. Entonces, un recipiente cualquiera, vamos a partir de que está lleno con agua. Y hay una pieza que tiene una aleación. No lo determina específicamente, simplemente dice que hay una pieza que tiene una aleación y que esta pieza pesa 45 kilopondios cuando está en el aire. Entonces, esta pieza pesa 45 kilopondios en el aire. Y cuando está sumergida en el agua, 50 kilopondios. Entonces nos piden hallar el volumen de la pieza y la densidad relativa de la aleación. Piden el volumen de la pieza y la densidad relativa de la aleación. Entonces, ¿qué vamos a ir nosotros a usar? ¿Y qué es lo que nosotros sabemos? Si algo está sumergido, hay una fuerza de empuje que se debe justamente al efecto, como cuando teníamos los bloques sobre la superficie y decíamos que había una normal. ¿Se acuerdan ustedes de esa situación en trabajo? Entonces lo mismo está sucediendo acá con esta pieza que está sumergida en el agua. Esa pieza experimenta un empuje, una fuerza hacia arriba. Y por supuesto también experimenta una fuerza hacia abajo, que es el propio peso. Entonces, la flecha de aquí arriba esta flecha es el empuje. Este es el empuje. Ese es el empuje del que experimenta el cuerpo. Entonces, el empuje normalmente, es igual al peso del volumen de agua desalojada. Ese peso del empuje del agua desalojado, o esta relación que ahora les estoy presentando, nuevamente tiene que ver con el concepto de Rho. Recuerde que Rho era igual a masa sobre volumen. Entonces yo puedo de ahí sacar el volumen, ¿no? Ahora, en este caso, ya me están dando el peso, porque me están diciendo que son, en un caso son 50 kilopondios, cuando vamos a ponerle esa esfera, o ese cuerpo. Este cuerpo está sumergido en el agua,
y 45 kp o 45 kiloponios cuando el cuerpo está fuera del agua. Entonces, el empuje en realidad va a ser igual al peso, que son los 50 kp, menos los 45 kp, que es cuando esta esfera está en el aire. Ahora, alguien va a decir, bueno, ¿y por qué hay que hacer la resta? Porque nosotros tenemos que hacer el diagrama de fuerzas. Y en el momento en que yo hago el diagrama de fuerzas, tengo esta, no quiero llamarlo tensión, porque tensión era cuando estaba conectado hacia otro objeto, y ese otro objeto, por ejemplo, lo tensaba con una cuerda. Este de aquí es un empuje natural, o una fuerza que proviene justamente como una reacción ante este peso que está ejerciendo este cuerpo en el agua. Eso es lo que se le llama también el principio de Arquímedes, del cual ya ustedes habrán escuchado mencionar. Entonces, es una fuerza de reacción. Por lo tanto, el empuje en realidad va a estar dado por los 50 kp que pesa el objeto del agua, menos los 45 kp que pesa el objeto en el aire. Para que se nos haga más fácil de comprender esta parte, imagínense por un momento, yo saco esta esfera, esta roca, de esta aleación cualquiera, y al momento de sacarla, yo puedo experimentar esa fuerza de reacción, pero en el aire. Por ese motivo es que el empuje va a estar determinado por el peso del objeto, de la esfera que tiene esa aleación cualquiera, menos la fuerza o el peso que experimenta cuando ya no está en el agua. ¿Esto a qué va a ser igual? Esto va a ser igual, y voy a anotar acá aparte, densidad es igual a masa sobre volumen. Entonces, por lo tanto, como me piden calcular el volumen, yo lo que hago es simplemente sustituir, ¿no? El rho del agua por el volumen, que es lo que nosotros estamos buscando. Entonces, ¿qué tenemos ahí? Nosotros tenemos que 50 menos 45 son 5 kiloponios. Y este rho viene a ser el rho del agua. Para el caso de los kp, el rho del agua es 1000 kp, 1000 kiloponios, sobre metro cúbico. Esa es la densidad del agua para las unidades de kiloponios. Entonces, mi volumen, kiloponios con kiloponios se van, mi volumen va a estar dado en 5 dividido para 1000 son 0,005. ¿Qué unidad es? Metro cúbico. Esa es mi primera respuesta. ¿Cuándo me pide el volumen? ¿Cuál es el volumen de la pieza? ¿Cuándo me pide el volumen? Ahora, me pide también la densidad relativa de la aleación.
ahí, ¿con qué trabajo? ¿Se acuerda que hace 2 clases hicimos un ejemplo? Y dijimos que la densidad relativa también la podemos encontrar usando los pesos, pero siempre será comparado con el peso del volumen de agua. Hay que acordarse siempre de ese principio. Entonces, la densidad relativa o el rho relativo, ¿puedo borrar hasta aquí, señores? O creo que voy a hacerlo un poquito más acá para poder usar la mitad de la pizarra. Listo. Aquí voy a usar la mitad de la pizarra. Entonces, ahora me piden el rho relativo. Y voy a usar la relación de peso de la aleación dividido para el peso del volumen de agua. Peso de volumen de agua. Entonces, el rho relativo, sí tenemos el peso de la aleación y nosotros sabemos. Ahora, ahí viene la pregunta del millón. ¿Qué peso voy a usar? ¿El peso de esa aleación en el aire o en el peso de la aleación en el agua? ¿Qué me puede decir, por ejemplo, Lidia Gaibor? ¿Qué peso uso? Lidia Gaibor, reporte. El H2O, el peso del agua. El peso, a ver, no el peso del agua, cuidado, no. Vamos a hallar una relación de densidad relativa. Entonces, el problema me ha dado o me dice que hay un cuerpo que tiene 2 pesos. El uno son 45 kilopondios en aire y el otro es 50 kilopondios ya sumergido, la aleación en el agua. ¿Cuál peso yo uso para encontrar la densidad relativa? Si me piden o la fórmula me define que la densidad relativa es igual al peso de la aleación dividido para el peso del volumen de agua. La pregunta es, ¿qué peso de aleación yo voy a usar? A ver, le escucho, señorita Gaibor. ¿Qué peso voy a usar? El peso del aire. No. No sé, dígame usted. El peso del aire le estoy diciendo porque igual no sé. ¿Por qué el peso del aire? Por lo que va a sumergir al agua, que es lo que... Pero hay también un peso en el agua. Lo que cae, pues, no flota, de lo que flota. ¿Qué puede decir, por ejemplo, Génesis Grijalva? Quiero encontrar la densidad relativa y la densidad relativa es igual al peso de la aleación dividido para el peso del volumen de agua. Ahí lo tienen ustedes en pantalla. Esto es lo que vamos a encontrar. Sería la presión, ¿no? Esto, hija, no es adivinanza, por si acaso. Esto no es adivinanza. Pero es que no entiendo. Esto no es adivinanza. A ver, ¿qué puede decir Génesis Grijalva? A ver, Génesis Grijalva, repórtese. Ha dejado botada ella la conexión. Escuchemos a Nelson Bermeo. Dígame, ingeniera. Nelson Bermeo, vamos a hallar la densidad relativa. Entonces,
sabemos que la densidad relativa es la relación del peso de la aleación dividido para el peso del volumen de agua. Y la pregunta es, ¿cuál es el valor del peso de la aleación que voy a usar? ¿Los 45 kiloponios o los 50 kiloponios? Los 45 porque ya tenemos el peso del agua, ¿o no? Ya, está bien la respuesta, pero está mal el valor. Voy a usar el peso en el agua. ¿Y cuál es el peso en el agua? Los 50 entonces. Los 50, correcto. Ese es el que voy a usar, ese peso. Voy a usar los 50 kiloponios. Porque eso es lo que pesa mi aleación en el agua. Y en cuanto al peso del volumen de agua, ¿qué es lo que tengo ahí que hacer? A ver, ahí quiero preguntarle, por ejemplo, a Barzola, que nunca lo he escuchado, a Barzola Calderón Argenis. ¿Cómo yo saco en verdad el peso del volumen de agua en ese problema? Repetir la pregunta. ¿Cómo saco yo el peso del volumen de agua en esta situación? Estamos hallando la densidad relativa. Está perdido ese señor Barzola. ¿Qué nos puede decir, por ejemplo, Anthony Gualoto? Máster, disculpe, creo que algo oigo así entrecortado. Estamos, señor Barzola, sacando densidad relativa y queremos saber cómo hallamos el peso del volumen del agua. ¿Cómo sacamos el peso del volumen del agua? A ver, ayúdele a Anthony Gualoto. ¿No sería restando el valor del peso inicial con el valor del peso que tiene la masa en el agua? Correcto, así es. Así es. Es como que si imaginariamente yo esta bola la voy a retirar. Al momento en que yo la retiro, tengo que restar para saber esta. Voy a puntear el agua, ¿no? Con azul, para que ustedes lo puedan ver. Todo esto que yo estoy punteando es agua. Todo esto azul. Entonces, si yo quiero saber el peso del volumen del agua, tengo que restar. Tengo que restar los 50 kiloponios que pesa esta bola, esta masa, esta aleación, menos lo que pesa en el aire. Y ahí me queda en realidad la parte punteada azul. Entonces, aquí queda dividido para 50 menos 45 kp. Entonces, ¿cuál es mi densidad relativa? Mi densidad relativa, mi rho, 10. correcto. 50 dividido para 5, 10 kp. Perdón, sin unidades, ¿no? Es una densidad relativa. Ya es sin unidades. Kp con Kp se van. Y solo queda 10. Kp con Kp se van. Entonces, la densidad relativa de la sustancia, o sea, de esta bola, es 10. Preguntas, señores. Preguntas. Preguntas. ¿Sí me expliqué? ¿O se ha quedado claro el ejercicio?
Preguntas, señores. Ahí está. Preguntas. De mi parte no, maestra. Bueno, nadie pregunta, hacemos otro ejercicio. Hacemos otro ejercicio. Ustedes tienen que anotar y tener todas las fórmulas separadas. Alguien me dijo hace un rato la presión. ¿Qué presión? Si en ningún momento hemos aplicado presión aquí, ni se ha solicitado presión. Nada tiene que ver en este momento la presión. Bien. Ahora sí vamos a hacer uno con presión. Entonces, el problema dice de la siguiente manera. La presión que puede soportar una columna de agua. Voy a dibujar la columna de agua. Entonces dice que la presión que puede soportar una columna de agua de 60 centímetros de altura la soporta también una columna de una solución salina de 50. Entonces, aquí está la presión. Y dice que hay una columna salina, una más chica. Bueno, vamos a poner que los dos están en el mismo. Pero este es agua. Y la columna salina, en cambio, 50. Ahí. Y dice que la presión es la misma. La misma P. Me pide hallar la densidad de dicha solución. O sea, la densidad de esta solución. Densidad de la solución. ¿Cuál es? Como tenemos las mismas condiciones, ahí sí, como alguien me dijo hace un momento, el problema me está diciendo que la presión que soporta esta columna de agua es igual a la presión que soporta esta solución. Yo ahí sí puedo emplear igualdades y decir que la P1, esta P1 es igual a la P2. P1 es igual a P2. Y entonces nosotros sabemos que otra manera de calcular la presión es con la fórmula ρGH. ρGH. Entonces, ρ de líquido 1 y altura de líquido 1 es igual al ρ del líquido 2 o de la solución por G y por H2, que es la altura del otro tubo. Y
Bien fácil, ¿no? Lo que hago es despejar. Entonces, el rho de la solución, ¿a qué es igual? Rho de solución es igual al rho 1 GH1 dividido para GH2. ¿Qué era la G? A ver, ya esa pregunta es demasiado fácil. Mirka León, ¿qué es la G? A ver, Mirka León. Respóndame rápido, por favor, porque ya mismo se termina la hora. Está durmiendo esa niña. He dejado botar la conexión. Rug López. ¿Qué es la G? Rug López. La gravedad. Ya, gracias, don Braulio, pero necesito que el resto hable, porque esta clase tiene aquí 28 personas que están conectadas. No puede ser que solo usted hable y por allí el señor lo ore. A ver, Aranza, ¿qué es G? Aranza Sosa. Sí, ingeniera, dígame. ¿Qué es la G? Vamos, Aranza, ¿qué es la G? Es lo del agua. No, hija, no, equivocado. Tiene que ponerse a estudiar, señores. Rutello, ¿qué es la G? Rutello. La gravedad, Miss. La gravedad, correcto. Entonces, ¿qué puedo hacer con esta gravedad en este despeje? Simplificarla. Simplificar, pero gracias, don Alejandro. Quiero que reaccionen el resto. Entonces, puedo simplificar. G con G se van. H también podría simplificar, licenciada. ¿Verdad? ¿Qué cosa se puede simplificar? H, porque tenemos No, porque dos las alturas son distintas. Espérese, Son distintos valores. Las alturas son distintas. Le pido que por favor deje que el resto reaccione. A ver, el señor, ¿quién era que estaba hablando? Navas, creo. Bermeo. Bermeo, ya. ¿Por qué cree que puede simplificar las alturas? ¿Son iguales las alturas? No, ya revisando el gráfico vi que una es 50 y otra es 60. Disculpe. Correcto, entonces no puedo yo simplificar. La G sí porque es la misma gravedad. ¿Y cuál es el valor de la gravedad, David Mackenzie? ¿Cuál es el valor de la gravedad, David Mackenzie? Responda. Solamente se conecta para la asistencia. 9.8. Ya, gracias, 9.8. Ya, entonces ahí sí, densidad de solución, rho de la solución, que es lo que me pide el problema, es rho 1. ¿Qué es rho 1? ¿Qué era el rho 1? Diego Posligua, ¿qué era el rho 1? ¿Qué tenía el envase 1? Nada, está durmiendo. Rodríguez. Solución salina. No, ¿qué había en el envase 1? Agua. Diego Posligua. El agua. El agua, correcto. Entonces, para el caso del rho 1, y como estamos trabajando con centímetros, ¿qué rho uso? 1 gramo sobre centímetro cúbico. 1 gramo sobre centímetro cúbico. La altura 1, que es la del tubo 1, son 60 centímetros. Y todo esto dividido para 50, que es la altura 2. 50 centímetros. Obviamente, centímetros con centímetros se van a ir. ¿Y cuánto me queda ese rho de la solución? También se puede simplificar los ceros más. Correcto, puedo simplificar el 0 ya. 6 para 5, ¿cuánto da? 1.2. 1.2. ¿Qué unidades? Gramos
centímetros cúbicos. Sobre centímetros. Centímetros cúbicos. Correcto. Bien, esa es la respuesta. Por favor, enciendan la cámara los que puedan encender para hacer la foto de la clase. Hemos culminado con 27 participantes. 27 participantes y ya leo quiénes son. Mirka León, Alejandro Loor, Rub López, David Mackenzie, Dayana Muñoz, Jessica Navarrete, Franklin Navas, Jennifer Neira, Alejandra Pérez, Diego Posligua, Pinargote, Rodríguez Pinargote, Pierina, Daniela Sabando, Ruth Tello, Tigrero Romina, Carolyn Torres, Braulio Vélez, Diego Valladares, Banchón Odalis, Barzol Argenis, Bermeo Nelson, Ariel Cabrera, Anthony Chonillo, Ani Cortés, Darik Cerazo, Lidia Gaibor, Génesis Grijalva, Anthony Gualoto. Ya Mirka León ya leímos. Bien, muchas gracias jóvenes y nos vemos la siguiente semana. Hasta el martes. Hasta el Lunes. martes. Lunes, martes. Hasta el lunes creo que. Lunes. Hasta el lunes. Gracias. Hasta el día lunes. Hasta el día lunes.